Para todos nuestros alumnos a distancia, vamos a ver el día de hoy la identificación de componentes de un sistema de inyección electrónica, computadora, actuadores y sensores. Acompáñenme. Los componentes que vamos a identificar del sistema de inyección electrónica es de una Yamaha R1 modelo 2002. Son de las primeras que iniciaron con el sistema de inyección electrónica y que aún cuenta con un cuerpo de aceleración que parece carburador, pero no lo es. Vamos a identificar primero que nada nuestra computadora. Esta es la computadora, se encuentra por debajo del asiento. Aquí está la computadora, obviamente con una gran cantidad de cables que son referente a cada uno de los componentes que intervienen en ella. Esa computadora cuenta con un testigo, que es este. Este es el testigo que nos va a indicar que existe un problema en nuestro sistema de inyección electrónica. Aquí me está apareciendo, me está destellando el indicador de gasolina, pero pues no tenemos tanque y por esa razón no está registrando lo que viene siendo el flotador. Por eso está destellando, indicando que existe un problema con respecto a la gasolina. Pero eso no es problema porque no tenemos tanque. Esta computadora va a recibir información de distintos sensores. Sensores que detectan la temperatura del motor. Detectan temperatura, que bien puede ser de motor o bien pueden ser de temperatura de aire. En este caso vamos a contar con un sensor en la caja del filtro de aire, con un sensor de temperatura de aire. Este es el famoso IAT, ACT, como quieran llamarlo, pero detecta la temperatura que existe o la temperatura de aire que está entrando a nuestro motor. Sensor de temperatura del aire. Sensor de temperatura del aire que obviamente le va a mandar la información a la computadora de cómo se encuentra precisamente esa temperatura y de acuerdo a ello la computadora puede hacer ajustes que en su momento se les va a explicar qué función realiza, cómo se comprueba, cuáles son las posibles fallas, cuál es su diagrama eléctrico y principalmente cuál es el código de falla que puede generar ese tipo de sensor. También tenemos o contamos con el sensor de temperatura y el sensor de temperatura va a ser de agua. En este caso se le puede llamar ST, se le puede llamar CTS o simple y sencillamente sensor de temperatura del refrigerante y lo vamos a encontrar en esta parte. Otro de los sensores, repito, es el sensor de temperatura. Aquí lo tenemos. Este es el sensor de temperatura del refrigerante. Este sensor es uno de los, todos son importantes, pero con respecto a temperatura, este es uno de los sensores más importantes. Normalmente se va a encontrar en el bloque del motor. Y claro está, como cualquier sensor que es electrónico, puede tener diferentes tipos de fallas. Está expuesto a la temperatura, puede tener diferentes tipos de falla, y la computadora también va a generar un código relacionado a ese sensor. ¿Cómo se comprueba? En su momento lo vamos a realizar. ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cuáles son sus síntomas? En su momento también se van a analizar para poder ir paso a paso, componente por componente. Estamos identificando sensores. Vamos a encontrar también otros sensores de posición. En este caso vamos a contar con un famoso sensor de posición de la mariposa de aceleración, que es el famoso sensor TPS. Y ese lo vamos a encontrar a la altura del cuerpo de aceleración. Y en este caso es este el sensor. Voy a alumbrar un poco para que se alcance a distinguir. Es este el sensor de posición de la mariposa de aceleración. Si nosotros movemos la mariposa, voy a abrir este diafragma. Vamos a ver internamente cómo está. Y voy a acelerar.
Prácticamente este cuerpo de aceleración se comporta como carburador, pero ya no cuenta con espreas. Ya no hay espreas de baja, ya no hay espreas de alta. Simple y sencillamente cuenta con un dispositivo llamado ahogador. Pero este sensor es el que le indica a la computadora de la posición de la mariposa de aceleración, y en base a eso la computadora va a hacer ajustes, y esos ajustes van a depender de la colocación de la mariposa, y desde luego que con esos ajustes va a haber mejor funcionamiento de la unidad. ¿Por qué? Porque la entrega de combustible, el tiempo de encendido y otros dispositivos controlados van a trabajar en base a la información que la computadora esté mandando. ¿Sale? Sensor TPS, sensor de posición de la mariposa de aceleración. Lo vamos a decir en español, para en su momento decírselos también en inglés. Otro de los componentes en cuestión de posición va a ser el CMP, o sensor de posición del árbol de levas, que es este. Este lo vamos a tener en la parte superior, en la parte de la tapa de la culata o del árbol de levas, ya que, como su nombre lo menciona, sensor de posición de el árbol de levas. Con esta información la computadora se va a enterar en qué posición se encuentra el pistón número 1 para poder iniciar su control o su sincronización de funcionamiento con respecto a lo que es árbol de levas y cigüeñal. Entonces ya tenemos dos, el sensor TPS y el sensor de posición del árbol de levas. Vamos ahora a ver el sensor CKP, el sensor de posición del cigüeñal. Este se va a encontrar en esta parte. Está claro de que nosotros vamos a seguir la línea y por acá lo vamos a ver. Aquí vamos a tener el sensor CKP. Con esta información la computadora va a controlar prácticamente todo. Este es el más importante de los sensores. Si no tiene sensor de temperatura de aire, el motor arranca. Si no tiene sensor de temperatura del refrigerante, el motor arranca, a lo mejor con cierta dificultad. Si no tiene sensor TPS, aún así, de todas maneras arrancaría, va a haber falla. Perfecto. Si no tiene sensor CMP o no tiene sensor CKP, ese motor no va a arrancar. En algunas unidades es muy probable que pueda arrancar sin sensor CMP, pero genera un código de falla referente a sincronía o sincronización. Pero si el sensor CKP falla, definitivamente ese motor no va a arrancar. Así es que no va a tener ni pulsos, ni chispa, ni va a activarse la bomba de combustible que se encuentra dentro del tanque. ¿Así estamos? Qué bueno que lo estemos entendiendo. Otro de los sensores que están dentro del mismo sistema y que cumplen con un papel importante es el sensor MAP, que vamos a tener aquí. Este es el sensor MAP. Sensor de presión absoluta del múltiple. Si cuenta con una manguerita, como en este caso, va a detectar la presión atmosférica dentro del múltiple de admisión. Si cuenta con una manguerita que se conecta a él, es porque está detectando la presión atmosférica dentro del múltiple de admisión. Ahí está la manguerita. ¿Sí? Este es un sensor MAP que le indica a la computadora, obviamente, la variación existente en la presión atmosférica dentro del múltiple de admisión. Y este sensor, a través de voltaje variable, va a indicarle a la computadora a qué presión existe. Y la computadora puede hacer los ajustes necesarios para llevar a cabo el control en combustible, en encendido y desde luego en marcha mínima. Y exista un buen control para las emisiones contaminantes. ¿Sale? Ese es el sensor MAP. Vamos a contar con otro componente, otro dispositivo igualito a él.
Nada más que ahora no le vamos a llamar sensor MAP, le vamos a llamar sensor de presión atmosférica. Noten ustedes, uno es sensor de presión absoluta del múltiple y otro es baro, se le va a conocer también como baro, que es el que va a detectar únicamente la presión atmosférica. Y es este sensor. Y los dos son similares. Y uno tiene lo que les mencionaba, la manguerita que va hacia el múltiple de admisión, y este únicamente va a detectar la presión atmosférica en el que se encuentra en ese momento la motocicleta. No todos van a contar con los dos sensores, pueden tener uno u otro. Este no tiene manguera, por lo tanto se comporta como un barométrico nada más, barométrico, sensor barométrico. Así es como tenemos diferentes tipos de sensores. Ya tenemos el sensor de temperatura del motor, ya tenemos el sensor barométrico, ya tenemos el sensor de temperatura de aire, ya tenemos el sensor CKP, el sensor CMP, el sensor de velocidad. Tenemos o vamos a contar con un sensor de velocidad que se va a encontrar a la altura de nuestra transmisión. Uno es sensor de temperatura y otro puede ser, sensor de velocidad y otro puede ser interruptor de neutral. Ese sensor de velocidad lo vamos a encontrar a la altura obviamente de la transmisión y es este sensor de velocidad. Posteriormente les vamos a mencionar qué tipo, función, ubicación, fallas, comprobaciones y dónde se encuentra ubicado esos sensores. ¿Vale? Así es que dentro de esos componentes o esos sensores también vamos a encontrar el sensor de caída. Este sensor indica a la computadora, o la computadora se entera cuando hubo una colisión, un accidente o que se cayó la moto, va a detener, va a cancelar la entrega de combustible, la chispa, para que ese motor no arranque. Y así, si hubo un accidente o se cayó la moto con el motor funcionando, se apague la moto y ya no tenga riesgo de que esté dando ahí sus giros y que esté todavía encendida y que no la puedan apagar. ¿Vale? Ese es como seguridad principalmente. Sensor de caída. Y es así como contamos o tenemos la gran mayoría de sensores. Sensor de temperatura dentro de lo que es temperatura. Incluso ya de temperatura van a encontrarse algunos sensores de temperatura del aceite también. Incluso algunos sensores de temperatura de aceite, y de presión de aceite. O sensores de nivel de aceite también para prevenir cualquier tipo de problemas. Esos son los sensores. Ahora vamos sobre los actuadores. Los actuadores son los que van a hacer activar o a trabajar en base a la información que la computadora les va a enviar. Los sensores mandan información a la computadora. La computadora tiene que procesar esa información y va a mandar información a esos actuadores para que hagan trabajar o se pongan a trabajar y hagan algo. Dentro de esos actuadores tenemos al relevador electrónico. Este relevador es muy importante ya que te va a hacer trabajar, la computadora lo va a hacer trabajar, pero pues tiene que alimentar a varios elementos y está temporalizado o temporizado más bien, y este va a hacer trabajar este es el relevador y va a hacer trabajar a nuestra bomba de combustible. La bomba de combustible se encuentra por debajo del tanque. Esta es
el elemento o es todo el conjunto de la bomba de combustible por debajo del tanque. Y esa bomba de combustible, como su nombre lo menciona, es la que se va a encargar de proporcionar la presión, y esa presión va a llegar hasta nuestros inyectores, y los inyectores se encuentran aquí. Voy a desconectar uno de su conector, voy a quitar este sensor. Voy a desconectar uno. Este es el conector y este es el inyector, el que ustedes están viendo de naranja. 1, 2, 3, 4 inyectores. Ya motocicletas más modernas le quitan el cuerpo de aceleración y le ponen otro riel de inyectores. Este es el riel de inyectores. Y le ponen otros inyectores en la parte de arriba. Prácticamente serían 4 y 4. Pero ya en motocicletas de las mismas cilindradas tal vez, pero más modernas. 8 inyectores. Y ya vienen con una tecnología muy, muy bonita, como por esa razón alcanzan la potencia que alcanzan y desde luego las velocidades que soportan, ¿sale? Entonces son los inyectores. Y también vamos a contar con las famosas bobinas de encendido. Aquí las tenemos. Estas son las bobinas de encendido. 1, 2, 3, 4. A ver si la puedo quitar. Aquí está, la quité. Aquí están las bobinas de encendido. Creo yo que esta motocicleta ya requiere de mantenimiento porque, por ejemplo, estos hules son muy importantes. Si notaron como que la quité muy rápido. Ahí está, miren. Esta también está muy floja. Está floja. Debe de haber un buen sellado. ¿Por qué? Porque la intemperie, porque la lluvia, como están a la intemperie, también puede caer agua ahí y esa agua se puede meter a nuestro cilindro, a su cavidad. La cavidad es esta. La voy a quitar. Ahí está su cavidad. Voy a luzar tantito para que se alcance a observar. Ya requiere, así como lo estoy viendo, ahí se ve hasta oxidado en esta zona. Se ve oxidado donde ha estado el agua. Entonces lo que hay que hacer es sellar bien para que no tengamos ese tipo de problemas y nuestras bobinas se lleguen a dañar. Las bobinas se dañan. Pueden saltar la chispa de aquí a la cabeza, porque es tu cavidad, y vamos a tener problemas de fallos. Y esos fallos pueden provocar, o esos brincos de chispa pueden provocar daños en algún componente que sea importante. Esos son las bobinas de encendido. Pencil coil. Y así como tenemos también bobinas de encendido tipo lápiz, vamos a tener el relevador. Este mismo relevador en su momento nos va a activar a el motoventilador. Y los motoventiladores se encuentran en la parte de frente. Así es. Identificamos prácticamente la gran mayoría de componentes. Desde luego que es infinito la información que yo les tengo que transmitir, pero sí es necesario que ustedes vayan poniendo cartas en el asunto y vayan aprendiendo poco a poco. No se aprende
No se puede uno ir directamente a un sistema de inyección electrónica si no tiene conocimientos previos. Es por ello que los invito a que tomen los cursos que nosotros estamos ofreciendo conjuntamente con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos y poco a poco irlos formando como técnicos mecánicos en motocicletas. Señores, es lo que vamos a ver en un sistema o en el curso de inyección electrónica trabajando con los diferentes sistemas que intervienen en una motocicleta en el Fuel Injection. Así es que no duden en tomar ese curso. Hasta la próxima. Tú, que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM. Estos son los cursos que puedes tomar: scooter, electricidad, motor de 4 tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones. Y dentro de los cursos especiales que tenemos es motos de trabajo, administración de talleres y el curso de Pulsar RS200, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad. Es por ello que te da un beneficio. Por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, CEM, y fortalece más tus habilidades.